llamaban los burgueses en ese tiempo, surge también otro tipo de verdad, una verdad menos romántica y más gótica, una verdad de suburbio triste y sombría, una verdad moderna que se las arreglaba con el nuevo modelo social naciente, el orden capitalista. La poesía de los malditos llega a lidiar ideológicamente con la sociedad de su tiempo. A Baudelaire se le atribuye profetizar el arte por el arte y no lo bello por el arte, o en su sentido más conspicio el arte por la verdad. El orden del discurso burgués había creado unos lineamientos estéticos en la literatura, regidos a su vez por los mismos lineamientos de la lógica de la censura. Sin embargo, cuando las poéticas malditas incluyen la miseria como componente estético del arte, necesariamente rompen estas tres formas de la lógica de la censura: inexistente, ilícito e informulable. De ahí el prolongado efecto que esta poesía tiene en la modernidad. ¿Qué confiesan los malditos en relación a los cambios de la época y a los efectos de estos en el humano? Podríamos intentar ver una premonición en la obra de los poetas malditos, a través de una reflexión estética de la metamorfosis anímica del siglo XIX. Se podría entender la obra del poeta francés Charles Baudelaire, Las flores del mal, como una simultánea afirmación y negación a la época, una confesión de los aspectos del sentir humano en ese momento de la historia occidental y de la posterioridad que hunde sus raíces ahí. En la publicación de su obra más conocida, Las flores del mal, el momento en que es acusado de diversos foros de inmoralidad y su fama comienza a extenderse. Pese a las críticas y censuras, Baudelaire ampliaría Las flores del mal y verían la luz otras de sus grandes obras como Los paraísos artificiales. Su salud empeora, afectado por la sífilis. Baudelaire sería aclamado por generaciones posteriores como uno de los más grandes autores de la poesía de todos los tiempos. Autor en el que se conjuga el romanticismo con el simbolismo de una manera única, incomprendida en su época, algo que le hizo ganarse, junto con su actitud ante la vida, el sobrenombre de poeta maldito. Hymne à la beauté. Bientôt du ciel profond, au sort de l'abîme, ô beauté, ton regard infernal et divin berce confusément les enfants et les crimes, et l'on peut pour cela les comparer au vent. Tu contiens dans ton heure les couchants et l'aurore. Tu répands des parfums comme un soir orageux. Tes baisers sont un filtre et ta bouche une amphore qui font les héros lâches et l'enfant courageux. Sors-tu du gouffre noir où descend tout désastre? Le destin charme suit tes jupons comme un chien. Tu sais mon hasard, la joie et les désastres. Et tu gouvernes tout et ne réponds de rien. Tu marches sur des morts, beauté dont tu te moques. De tes bijoux, l'aurore n'est pas moins charmant. Et le meurtre parmi tes plus chers breloques.
Sur ton ventre orgueilleux danse amoureusement. L'éphémère éblouit vole vers toi, chandelle. Crépite flamme et dit, bénissons ces flambeaux, l'amoureux pantalon incline sur sa belle, à l'air d'une moribonde caressant son tombeau. Que tout vient du ciel ou de l'enfer, qu'importe, ô beauté, monstre énorme, effrageant, ingénu, sur ton œil, monstre, ton pied m'ouvre la porte de un infini que j'aime et je n'ai jamais connu, de Satan ou de Dieu, qu'importe, ange ou sirène, qu'importe si tu rêves. Fais au jeu des voleurs, rythme et parfum, l'heure à mon unique reine, l'univers. Moi, hideux et les instants, moi lourd. Himno a la belleza. ¿Vienes del cielo profundo o surges del abismo? Oh belleza, tu mirada infernal y divina vuelca confusamente el beneficio y el crimen. Y se puede por eso compararte con el vino. Tú contienes en tu mirada el ocaso y la aurora. Tú esparces perfumes como una tarde tempestuosa. Tus besos son un filtro y tu boca una ánfora que tornan al héroe flojo y al niño valiente. ¿Surges tú del abismo negro o desciendes de los astros? El destino encantado sigue tus faldas como a un perro. Tú siembras al azar la alegría y los desastres y gobiernas todo y no respondes nada. Tú marchas sobre muertos, belleza, de los que te burlas, de tus joyas del horror. No es lo menos encantador. Y la muerte entre tus más caros dijes, sobre tu vientre orgulloso danza amorosamente. Que procedes del cielo o del infierno, ¿qué importa? Oh belleza, monstruo enorme, horroroso, ingenuo. Si tu mirada, tu sonrisa, tu pie me abren la puerta de un infinito que amo y jamás he conocido, de Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa si tornas hada con ojos de terciopelo? Ritmo, perfume, fulgor, oh mi única reina, el universo menos horrible y los instantes menos pesados. Diremos que la confesión de Baudelaire en Las flores del mal da cuenta del ennui, del spleen. El ennui de los franceses se traduce a nuestro idioma como tedio. El spleen de los británicos despliega y guarda un significado que tiene que ver con la melancolía. De otro lado, si tratamos de allegarnos un poco al planteamiento medular de la poesía de Rimbaud, encontramos la fórmula que lo convirtió en un vidente, que no es más que el desarreglo de todos los sentidos para llegar al inacible. Se pone de manifiesto entonces la necesidad de emprender una nueva forma de experiencia que se agrieta en el siglo XIX. Comenzó a escribir versos a los 10 años. A los 17 escribió un poema sorprendentemente original, El barco borracho, y se lo llevó al poeta Paul Verlaine. Su obra está profundamente
y por su preocupación religiosa, su exploración sobre el subconsciente individual y su experimentación con el ritmo y las palabras que emplea únicamente por su valor evocativo, marcaron el tono del movimiento simbolista decadente e impresionaron tanto a Verlaine que animó al joven poeta a trasladarse a París. Se inició entre ellos una amistad que se transformó en una tormentosa e inestable relación. Verlaine intentó en 2 ocasiones matar al joven poeta por sus infidelidades y de este resultó gravemente herido en el segundo intento. Rimbaud acabó en un hospital y Verlaine en la cárcel. Rimbaud ofrece un relato alegórico sobre este asunto en Una temporada en el infierno. Una temporada en el infierno, fragmento. Antaño, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia. Huí, oh hechicera, oh miseria de cólera. A vosotros os he confiado mi tesoro. Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana, sobre todo alegría, para estrangularla. Di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morder, mientras agonizaba la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena, la sangre, la desdicha fue mi Dios. Me revolqué en el fango, me sequé con el aire del crimen y le di buenos chascos a la locura. Y la primavera me trajo la horrenda risa de mi idiota. Ahora bien, hallándome hace muy poco a punto de lanzar el último cuac, soñé recuperar la llave del antiguo festín, en donde tal vez recobraría el apetito. Esta llave es la caridad. Tal inspiración prueba que he soñado. Seguirás llena, exclama el demonio que me coronó con tan amables adormideras. Gana la muerte con todos sus apetitos, tu egoísmo y todos los pecados capitales. Estoy harto de eso. Pero querido Satán, los conjuro. Una mirada menos iracunda y a la espera de algunas pequeñas vilezas rezagadas. Para ti, que aprecias en el escritor la ausencia de las facultades descriptivas o instructivas, desprendo estas pequeñas, aborrecidas hojas de mi carnet de condenada. Paul Verlaine. Pero sin duda, en el ámbito de la poesía modernista, donde encontraremos a cada paso la huella de Verlaine, prácticamente no hay poeta modernista de uno a otro extremo de América Latina que no haya leído a Verlaine. Más aún,
Existe una voluntad de hacer explícita esa lectura, de dejar testimonio de ella, que se manifiesta ya en los precursores del movimiento. José Asunción Silva lo tiene entre sus poetas favoritos. La mayoría de los modernistas sienten, en efecto, verdadero placer al intercalar en sus versos los nombres de los poetas que admiran, y el de Verlaine es uno de los más frecuentes invocados. El nombre de Verlaine se convierte en palabra poética, prácticamente en un símbolo que condensa una comunidad de inclinaciones estéticas. Es casi un mot de paz, un santo y seña que reúne a lo largo de todo nuestro continente a los poetas vinculados con esta nueva sensibilidad. Es muy importante señalar la cantidad de poetas modernistas que se han empeñado en la casi imposible tarea de traducir a Verlaine. El boliviano Rosendo Villalobos, pese a su oposición a Darío, admira al francés al punto de incluir en sus propios libros los poemas, traducciones y paráfrasis. A Darío Herrera, peñamento instalado en Buenos Aires, se le debe la primera versión castellana de la Chanson de Automne. La confrontación de la traducción de Herrera con el original es una muestra evidente de la dificultad extrema que encierra la traducción de una poesía vertebrada en la búsqueda de la misteriosa conjunción de sonido y sentido. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blanc, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais. Que m'emporte de ça, de là, pareil à la fille morte. Los sollozos largos, lentos de los vientos en las tardes otoñales van resonando en mi alma con la monótona calma de los toques funerales. Todo olvido y convulso, obedeciendo al impulso del quebranto de mis antiguas historias, siento llegar las memorias enmudecidas en llanto. Ya un viento malo sin rumbo, voy marchando tumbo a tumbo por mi existencia desierta, como el hábito glacial de la ráfaga otoñal, la hoja muerta. Para el francés, el enemigo cuyo cuello debe retorcerse es la elocuencia, forma artificial, opuesta a la expresión poética e identificada con los excesos formales de otros modelos poéticos, en los que la rima no es sino una trampa que tergiversa el sentido profundo que Verlaine persigue en la musicalidad. En la literatura hubo muchos periodos cruciales que marcaron un antes y un después, proyectando las futuras obras hacia formas diversas y colores particulares. El simbolismo es sin lugar a dudas uno de los grandes hitos sin el cual la poesía no sería para nosotros lo que hoy significa. Y a Paul Verlaine, uno de los mayores propulsores de esta corriente, es a quien le debemos esta popularidad que introdujo el idealismo de forma rotunda en la lírica. Fue nombrado como el príncipe de los poetas
Esto ocurrió en 1894, siendo que vivía en un estado de miseria, tristeza y soledad casi absoluta. Pese a ello, daba conferencias literarias e intentaba mantenerse en los círculos literarios del momento. El simbolismo es un movimiento que proponía la comprensión de la vida a partir de los elementos sensibles y de las relaciones que podían establecerse entre ellos. Dicha línea de pensamiento se originó a partir de la publicación de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. También Edgar Allan Poe hizo un gran aporte para el mismo. A continuación, Stéphane Mallarmé, otro poeta maldito, fue poeta y crítico francés que presentó la culminación del simbolismo y fue un antecedente claro de las vanguardias que marcarían los primeros años del siguiente siglo. En sus inicios, la obra poética de Mallarmé reflejaba la huella de Théophile Gautier, Théodore de Banville y en la mayor parte de Charles Baudelaire, a quienes reconoció como maestros. En la segunda mitad del siglo XIX inició una estética en su poesía relacionada con cierto impresionismo y orfismo. Mallarmé fue uno de los grandes representantes de este movimiento en el que destacó Charles Baudelaire por encima de todos. Aquí el poema que dedicó a Edgar Allan Poe, La tumba de Poe. Tal como al fin el tiempo lo transforma en sí mismo, el poeta despierta con su desnuda espada. A su edad que no supo descubrir, espantada, que la muerte inundaba su extraña voz de abismo. Vio la hiedra del vulgo con un vil paroxismo, que en él la antigua lengua nació purificada, creyendo que él bebía esa magia encantada en la onda vergonzosa de un oscuro exorcismo. Sí, hostiles a las nubes y al suelo que lo roe, bajo relieve suyo no esculpe nuestra mente, para adornar la tumba deslumbrante de Poe, que como bloque intacto de un catecismo oscuro, este granito al menos detenga eternamente los negros vuelos que alcance el blasfemo futuro. Tristan Corbière, maestro de simbolismo. Corbière tuvo fama hasta que Paul Verlaine, en 1844-1896, lo incluyó en su prosa poética Los poetas malditos. Reconocimiento suficiente para llevar a cabo, sacar a la luz pública su trabajo como uno de los maestros del movimiento artístico de finales del siglo XIX. La única obra de Tristan Corbière, Les Amours Jaunes, o Los Amores Amarillos. Verlaine iniciará su serie de los poetas malditos con Tristan Corbière. Publicará el libro del mismo título que los reúne. Sin embargo, el entusiasmo de Verlaine no fue compartido por los lectores y críticos cuando Les Amours Jaunes se publicaron en 1891. Una reacción nada extraña si se tiene en cuenta que la poesía de Corbière es antirromántica y antiparnasiana. Corbière sabe que su poesía rompe la musicalidad y el formalismo al uso, que su poesía es discordante, que obliga al lector
desde la misma materialidad del poema y lo arrastra en una dirección inesperada, rompiendo las expectativas que él mismo haya podido hacerse. Las imágenes de soledad y fracaso y el uso de la parodia y la ironía como utilaje retórico que desarma la impasible armonía de la lírica parnasiana no podían ser bien acogidos, salvo en casos contados por los representantes de la poesía que circulaba en aquellos años. Sin embargo, esta poesía a contrapelo será reconocida por su capacidad de ruptura e de innovación. Al Eterno, Señora, y Dios maniquí, comodín del señuelo, eterno femenino, plancha tus pañoletas, siéntate en mis rodillas cuando lo ordeñe y dime qué artimañas usáis, ángeles degradados. Sé perversa y alégranos a la hora desdichada. Piafa con pie ligero los senderos abruptos. Arde ídolo puro y ríe y canta y llora, querida, y de amor muere en los ratos perdidos. Ninfa de mármol, vamos, sé soñadora y frívola. Amante, carne mía, hazte virgen, lasciva, feroz y santa y torpe, buscando un corazón. Sé la hembra del hombre, mujer, sirve de musa. Cuando el poeta brama en alma, espada y llama. Y después cuando ronque, besa a tu vencedor. À l'éternelle Madame, mannequin idéal, tête de tout, de l'heure, éternel, féminin, repose tes fichus et viens sur mes genoux quand je marquerai l'heure. Mais montrez comme on fait chez vous, ange déchu, sois pire et fait pour nous la joie et le malheur. Fier d'une pied légère dans les sentiers ardus, donne-toi pure idole et ris et chante et pleure, amante et meurt d'amour. À nos moments perdus, fille de marbre, en route, sois foulâtre et pensive, maîtresse, chère de moi. Fais-toi vierge et lascive, féroce, sainte et bête, et comme me cherchant encore, sois fermelle de l'homme et sert de muse ou femme, comme les poètes grands en âme, en l'âme, en flamme, puis quand il remplira bien de sed ton vainqueur. Mi vida ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad, mofa de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. Edgar Allan Poe. Que Dios ayude a mi pobre alma, dijo justo antes de expirar en el Washington College Hospital. Contaba con 40 años de una vida atormentada, cuyas marcas indelebles herían
su rostro ojeroso y demacrado. El paciente, cuyo nombre era Edgar Allan Poe, había sido encontrado tirado en la calle, con ropas de vagabundo y en un estado de total delirio. Los transeúntes que pasaban a su lado, eludiendo pisarlo, jamás se imaginaron que el borracho de bigote negro era uno de los escritores más notables del siglo XIX, un autor que habría de cambiar la faz de la literatura de su siglo y de todos los tiempos posteriores. Toda su existencia estuvo perseguida por un mal que no se consigna en los anales de la medicina, pero cuya sombra es bien conocida en los círculos literarios, el malditismo. Por donde se comprueba todo buen poeta es maldito, por lo que sé lo maldiga, cosa que no deja de suceder, sino que se lo maldice debido a que es el maldecidor, saboteador de los modos estructurados del decir, evocador de un goce maldecido, siempre en entredicho que se cuela en la transgresión, en tanto es destrucción del orden anterior. En una palabra, poiesis, poesía. Edgar Allan Poe era un escritor maldito en toda la extensión de la palabra, pero pocos hubieran podido profetizar que la oscura figura del caballero, nacido en Boston, Massachusetts, habría de encarnar por muchos años esa imagen que hoy tenemos de los malditos. Un escritor de su propia vida, creador de un personaje que es otro sino el de un poeta y artífice de su destrucción. Poe publicó 4 libros de poemas en vida y nunca dejó de considerarse esencialmente poeta. Un sueño dentro de otro sueño. Ten un beso en la frente y al alejarme de ti ahora, déjame confesar solo esto. No estás equivocada, solo esto. No estás equivocada si piensas que mis días han sido un sueño. Mas si la esperanza ha volado en una noche o en un día, o en una visión o en ninguna, ¿acaso se ha ido menos? Cuando perecemos y vemos, solo es un sueño dentro de otro sueño. Estoy de pie en medio del rugido de una orilla herida por las olas, y mi mano contiene granos de la dorada arena que pocos, como se deslizan entre mis dedos a lo hondo. Mientras lloro, oh Dios, no puedo salvar uno tan solo de la inclemente ola. Es cuanto perecemos y vemos, tan solo un sueño dentro de otro sueño. Espíritu de los muertos, tu alma se encontrará sola entre los pensamientos sombríos de la lápida. Nadie de entre la gente espiará en tu hora secreta. Calla en esa soledad, que no es aislamiento, pues entonces los espíritus de los muertos que vivieron antes que tú de nuevo están. Alrededor de ti en la muerte y su poder te eclipsará. Estate quieto. La noche
aunque clara fruncida, el cielo y las estrellas no mirarán abajo. Desde sus altos tronos en el cielo, como luz, como esperanza para los mortales. Pero sus orbes rojos sin brillar perecerán a tu fatiga, un arder y una fiebre que quisieran asirte para siempre. Ahora hay ideas que no desterrarás, visiones que no se disiparán, de tu espíritu nunca más se irán, cual gotas de rocío en la hierba. La brisa, aliento de Dios, está en calma, y la niebla en la colina sombría, sombría no se va. Es una señal, un símbolo, como pende sobre los árboles, misterio de misterios. Isidoro Ducas, mejor conocido como el conde de Lautréamont, nos presenta los cantos de Maldoror. Hablaba francés, pero de origen uruguayo. Nos presenta estos cantos, del cual vamos a leer un fragmento. El hombre se despojaba del molde que su cuerpo había fraguado en la arena. Exprimía el agua de sus cabellos mojados y volvía a emprender con la frente muda e inclinada el camino de la vida. La conciencia juzga severamente nuestros pensamientos y nuestros actos más secretos y nos engaña, como es a menudo impotente para prevenir el mal. No cesa de acosar al hombre como a un zorro, sobre todo durante la oscuridad. Ojos vengadores que la ciencia ignorante llama meteoros, esparcen una llama lívida, pasan girando sobre sí mismos y articulan palabras de misterio que él comprende. Entonces su cabezal queda triturado por las sacudidas de su cuerpo abrumado por el paso del insomnio, y oye la siniestra respiración de los vagos rumores de la noche. El ángel del sueño mismo, mortalmente alcanzado, en la frente por una piedra desconocida, abandona su tarea y asciende hasta los cielos. Pues bien, esta vez me presento para defender al hombre, yo el censor de todas las virtudes, yo el que ha podido olvidar al Creador. Desde el día glorioso en que, derribando de su pedestal los anales del cielo, donde no sé por miedo de qué infame embrollo, derribando de su pedestal los anales del cielo, donde no sé por medio de infame embrollo estaban consignados su dominio y su eternidad. Le apliqué mis 400 ventosas debajo de la axila y le hice dar giros brutales. Se convirtieron en víboras al salir de su boca y fueron a esconderse entre las malezas, entre las murallas ruinosas, el acecho del día, el acecho de la noche. Esos gritos que volvieron rapantes
y dotados de innumerables anillos. Anillos con una cabeza pequeña y aplastada y ojos pérfidos. Han jurado detener la inocencia humana y cuando ésta se pasea entre la maraña de los bosques o el dorso de los taludes o sobre las arenas de las dunas, no tardan en cambiar de idea. Sin embargo, siempre esté a tiempo, pues en ocasiones el hombre percibe la penetración del veneno en las venas de su pierna. Por una mordedura casi imperceptible, antes de que tenga tiempo de retroceder y largarse. Así es como el Creador, conservando una sangre fría, admirable, hasta en los sufrimientos más atroces, sabe extraer de su propio seno gérmenes nocivos para los habitantes de la tierra. ¿Cuál no sería su asombro cuando vio a Maldoror, convertido en pulpo, avanzar hacia su cuerpo con sus 8 patas monstruosas, cada una de los cuales sólida correa habría podido rodear fácilmente la circunferencia de un planeta? Cogido de sorpresa, se debatió algunos instantes contra ese abrazo viscoso que se estrechaba cada vez más. Yo tenía algún golpe dañino.